Porque para ser mal educado, primero hay que tener una buena educación. Estimados oyentes, aquí iniciamos una charla sobre todo y sobre nada. Una invitación para recorrer el arte, la política malentendida y la música que nos formó y deformó. El Diablo Uma presenta La Mala Educación. La Mala Educación. Muy buenos días, señores, bienvenidos aquí al mejor programa del universo y de la radio, La Mala Educación, señores, que transmitimos desde el hermoso edificio del aún más hermoso Parque Bolívar de la capital del estado plurinacional. Quiero dar la bienvenida a los panelistas, a los maleducados de esta ocasión. Hace un hermoso día, radiante aquí en Sucre, aunque el otoño ya nos besa las mejillas. Quiero dar la bienvenida primerísimo y en primer término a mi querida amiga, pero además decana y ahora rectora en ejercicio, querida Fátima. Bienvenida a La Mala Educación. Por primera vez, creo. Por primera vez. Me encanta por primera tu polera. vez. Ay, gracias. Digna del programa, además. Digna del programa. Especial para sí, el programa. Feliz de estar en La Mala Educación, querido Alex. Muy feliz. Qué bueno, ¿no? Pues espero tenerte reiteradamente. De aquí en adelante voy a abusar de ti. Digo, de tu tiempo. Bueno, ahora sí quiero dar la bienvenida pues a querido choro ilustrado Franz Flores. Hola, Franz, gracias por acompañarnos a este panel. Tu micrófono está mal. Ok, buenos días, decía buenos días, hola Alex, hola Fátima, hola Weimar. Y bueno, estamos en un nuevo sábado de maleducados y ahora creo que maleducados y maleducadas también. Querido Mayimbe, ¿cómo estás, hermano? ¿Ayer te fuiste de farándula? ¿Diste una vuelta de viernes o qué? Te veo bien, pero nunca te desmandas vos, hermano. Y también tu micrófono está mal. A ver, vamos a ver. Ahí está bien. Ahí está bien. ¿Me escuchan? Ah, sí, muy contento de estar nuevamente en La Mala Educación en este día soleado. Contento de ver también a Fátima por primera vez en La Mala Educación, se la estaba ya esperando. Y también, claro, por supuesto, a nuestro querido Fran, nuestro cholo ilustrado que cada sábado está presente pues aquí en esta tertulia tan interesante que hacemos en La Mala, ¿no? Y pero, saludo también al Cuervo. El cuero de Poe les saluda vengativamente, como siempre. Bueno, ha sido una semana, queridos amigos, ha sido una semana movidita en términos noticiosos y sobre todo este asunto de la tragedia en Potosí, que por ahí queremos comenzar, aprovechando también que tú estás aquí, querida Fátima, porque fue una tragedia humana, ¿no? Ahora de alguna manera se está decantando por otros derroteros y se han abierto otras puertas que analizar dentro de la universidad a nivel general, pero fue una tragedia. En primer término, una tragedia humana. Tuvimos que perder 4 vidas humanas en Potosí, que hasta ahora lamentamos. Y eso pues debido a una acción criminal, de corte criminal fundamentalmente, pero además que se ha ido desenrollando un ovillo, ¿no es cierto?, que ya es decir, decir que no conocíamos de alguna manera estos lazos, estos vínculos de la política, estos dinosaurios, estos señores que se enquistan, ¿no es cierto?, en la universidad como estudiantes, y luego siguen como estudiantes, más allá, siguen como estudiantes y son dirigentes, y después son administrativos, etcétera, y buscan de alguna manera las formas, ¿no?, para seguir estando en la universidad de maneras poco transparentes muchas de las veces, y muchas de las veces, lo que es peor, influyendo, ¿no?, en la política, influyendo en los estamentos, influyendo de alguna manera también en el futuro de la universidad como tal, ¿no? Es decir, existe crisis en la universidad también porque existen estos elementos y porque existen las formas de validar a estos elementos, y no solo parte del sector estudiantil, sino que existe también ciertas alianzas de cierto tipo que ahora espero que me expliques con el estamento, supongo, ¿no?, de los profesores, el académico y el administrativo. ¿Cómo has visto en una primera instancia
este drama, querida Fátima? Bueno, en principio con muchísima pena, querido Alex, un saludo a Franz, a Weimar que están ahí, qué lindo verlos amigos, muy feliz de estar compartiendo este espacio con ustedes. Yo creo que después de la tragedia de Potosí, porque ese es el término que le tenemos que dar, va a haber un antes y un después. Yo espero que haya un antes y después de la universidad. Esta tragedia ha permitido destapar una olla que latente, como olla a presión, era conocida por todos, por supuesto, de esta especie de ya casi dictadores que estaban a la cabeza de algunas, digamos, de algunas esferas en el ámbito nacional de la universidad, en este caso de la CUP, pero que en los hechos denota personas que llevan años viviendo de la universidad, ejerciendo el poder desde la universidad, destrozando la autonomía universitaria desde dentro de la universidad, permitiendo injerencia política al gobierno de turno, pero por sobre todo lucrando de la universidad. Y lo que más pena me da, destrozando la institucionalidad de la universidad, ¿no? Realmente estos dirigentes que además llevan años, no diría yo estudiando, ejerciendo de mala manera, porque tampoco es la correcta la dirigencia universitaria, han destrozado, por ejemplo, el principio democrático dentro de los estudiantes, ¿no? Ellos ponen y sacan federaciones universitarias locales, ponían y sacaban centros de estudiantes, extorsionaban, se ha llegado a decir que incluso extorsionaban a rectores, pero los vínculos que tenían eran ya extremos y bueno, parecían dueños de la universidad. Yo espero que haya un antes y después de la tragedia de Potosí, al menos ese es el sentir, y creo que se ha empezado a destapar varias cosas, ¿no? Temas como la permanencia universitaria, temas nuevamente hablando de cómo se eligen, ¿por qué? Porque yo, Alex, tengo una cuestionante importante. Para que estas personas existan, tiene que haber una base que permita que alguien se quede décadas como dirigente universitario. Para que esas personas sigan lucrando de la universidad, sigan teniendo a la universidad como un botín, tiene que existir toda una comunidad que permita, y procedimientos también, ¿qué te digo?, que permitan que este tipo de situaciones se sigan dando. Yo creo que van a ser los desafíos del 13º Congreso de Universidades que se viene pronto en Potosí, ¿no? Pero ¿y cuál sería esa base? ¿Cuál es la base que sostiene, digamos, a esta gente? Tienen que haber, por supuesto, algunos elementos también de orden, qué sé yo, normativo, que permita que estos tipos puedan ampararse en algunos fundamentos, ¿no es cierto? Es decir, no puede ser que de la nada vayan, se autonombren y puedan quedarse ganando tanta plata, por ejemplo, como este señor Max Mendoza, ¿no? Que es un horror. Ahora, yo entiendo justamente que hay que evitar, ¿no? Y hay que tratar de limpiar de esta gente. Yo no entiendo cómo, tú me dirás más bien cuáles podrían ser los mecanismos, porque efectivamente lo que hacen es distorsionar, ¿no?, el régimen de la autonomía universitaria, y si bien es legítimo, ¿no?, la lucha ideológica y política dentro de la universidad, es un escenario, pues, maravillosa la universidad, donde te aproximas a la política y comienzas a hacer política. Esta gente, pues, es operadora digamos, de los pesos pesados que quieren secuestrar la universidad, que es un botín político, y que distorsionan de alguna manera también la manera en la cual, digamos, nuestros estudiantes y las próximas generaciones se pueden aproximar a hacer política. Justamente esto a mí me parece que reproduce las malas lógicas de la política, y que esa política después, ¿no es cierto?, se institucionaliza ya en el Estado y en el gobierno boliviano. Es que has dado en el clavo, Alex. El problema no es el principio de la autonomía, por supuesto, es el manejo que hacen los corruptos de esta autonomía, ¿no? En ningún momento la autonomía universitaria, pilar fundamental de la democracia en Bolivia, fruto de un referéndum en el año 31, inserta en la Constitución del 38, insigne reforma constitucional que sigue iluminando, si vale el término, el caminar del constitucionalismo boliviano, pero el principio de la autonomía universitaria, en la libertad de cátedra, libertad de pensamiento, libertad de enseñanza, no es el problema. El manejo corrupto que se haga de esta autonomía es el problema. Y tú has puesto dos puntos interesantes. Primero, esta intención de capturar, de secuestrar a la autonomía universitaria y a las universidades, que son un poder en sí mismo, ¿no? Imagínate, 11 universidades del sistema público de universidades. Imagínate tú que se paren contra un gobierno, paralizan el país. Entonces, la necesidad del poder político de turno, de
secuestrar a las universidades, de alguna manera tener operadores dentro para manejarlas, es sin duda lo que ahora estamos viendo y que sabíamos que existía o que había estos intentos que a través de una, dos o más personas querían darse. Lo que a mí me da pena es que esto además está destrozando las dirigencias venideras, crisis de liderazgo, crisis de dirigencia real, crisis de debate dentro de la universidad y eso es lo más triste, que se esté destrozando la posibilidad de hacer buena política, porque a la universidad también se viene a hacer política y necesaria, por supuesto, es el lugar, yo creo, en el marco nuevamente de la libertad de pensamiento, así que se están destrozando las dirigencias por un lado y se ha tomado con muchísima fuerza, por ejemplo, el tema prebendal. Me preguntaba sobre las normas. En principio son muy reducidas. El régimen académico estudiantil y especialmente los procedimientos para la elección son tan reducidos que permiten algún tipo de manipulación, pero te quiero decir así de frente, en realidad esta gente no respeta ninguna normativa, no respetan principios democráticos, no respetan, todo el mundo en la universidad sabe que puede ganar A y terminar siendo full B o terminar siendo dirigente quien no ganó, quien no participó. Realmente se han vulnerado las normas y bueno, te reitero, es una situación que está carcomiendo y destrozando la democracia misma dentro de la universidad. Bueno, le cedo la palabra a mis otros compañeros de panel. Querido Franz, a ver, una primera apreciación al respecto. Bueno, mi primera apreciación Franz, es que a ver, un apunte. Franz también es catedrático de la docente, universidad, entonces colega nuestro. Sí, me escuchan, ¿no? Sí, claro. Ok, entonces yo digo que primero que lamentablemente la culpa de esta crisis universitaria que ha explotado en la última semana está sobrecargada sobre los estudiantes, ¿no? Yeah. Es decir, los noticieros no abren sus sesiones, sus noticieros con... Hay estudiantes que están más de 12 años, hay estudiantes que están más de 10 años, de 50 años. Incluso se ha hablado como crítica a estudiantes que están 7 años en la universidad. Yo quisiera decir de que yo he estado 7 años en la universidad. Antes era 5 años que te licenciabas, no era como ahora 4, ¿no? Como se ha bajado de 5 años a 4 años inopinadamente. ¿No? Antes era 5 y 2 tenías que hacer tu tesis. Y eso con mucha suerte. Y eso con mucha suerte, porque tenías poco menos que rogar a tus tribunales que te lo lean la tesis, ¿no? Ajá. Y eso era algo grave. Entonces, la permanencia en la universidad no es un parámetro, digamos, como para solventar la crítica. Esa es mi primera impresión que he tenido de todos estos días, ¿no? Ok, de acuerdo. Los focos están demasiado, ¿no?, centrados en los estudiantes. Un segundo elemento es que la democracia, es cierto, como decía Fátima, está siendo pervertida por dentro de los actores de la universidad, no por fuera. Antes la autonomía la violaban los militares. Los militares eran los que se entraban a punta de golpes, ¿no? Las botas militares entraban a la universidad y rompían su autonomía. Hoy la universidad está siendo rota por dentro, por sus actores de dentro. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Y lo más interesante es que los actores hacen este tipo de acciones a nombre de la autonomía y a nombre del cogobierno. Eso es lo más paradójico. Porque lo hacen amparados en que son autónomos, lo hacen amparados en que defienden el cogobierno, etc. La idea democrática, por ejemplo, es interesante en su origen. Sin embargo, a nombre de la democracia, y esto lo sabemos muy bien, líderes de talante autoritario quieren permanecer indefinidamente en el poder. Y lo mismo está ocurriendo con la universidad. Hay una perversión de la autonomía. Ahora, ¿para qué sirve la autonomía, estimados panelistas? ¿Para qué sirve la autonomía? Para garantizar el libre pensamiento al interior de las universidades. ¿Para qué sirve el libre pensamiento en una universidad? Para hacer ciencia. Para eso sirve el libre pensamiento. Para que la gente, libre de ataduras ideológicas, religiosas o libre de dictámenes del Estado, desarrolle ciencia, porque el libre pensamiento finalmente es el ámbito, es el contexto en el cual se desarrolla la ciencia. ¿Y cuál es el resultado que tenemos hoy de la Universidad Boliviana? Tenemos universidades, ninguna universidad en Bolivia ranquea a nivel internacional como las mejores de Latinoamérica, no digamos ya del mundo, de Latinoamérica.
Y en el caso de nuestra Universidad de Sucre, tampoco esta universidad rankea como la mejor de Bolivia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando efectivamente la autonomía como para generar libre pensamiento, y ese libre pensamiento que desarrolle ciencia, no lo estamos haciendo. No estamos produciendo ciencia, no estamos produciendo artículos en revistas indexadas. Rara vez una universidad boliviana, por ejemplo, presenta una patente de algún invento de algo. No hay nada de eso. Las universidades bolivianas están repitiendo conocimientos de otros lados, ¿no? Obviamente con excepciones que ratifican la norma. Entonces, así debe repensarse todo. Hay que defender, es cierto, la autonomía, pero no a nombre de autonomía se deben hacer estas cosas que se han hecho en Potosí, las cosas que hemos sabido de La Paz, etc. Con esto cierro. La autonomía debe servir para el libre pensamiento y, sobre todo, el libre pensamiento debe servir para desarrollar la ciencia en la universidad, que para eso están las superiores casas de estudio. Bueno, así es, estoy totalmente de acuerdo. En nombre de la autonomía no puedes hacer lo que te da la gana, y es más o menos lo que se ha estado haciendo, y es decir, utilizando, digamos, el discurso de la autonomía, ¿no? No para lo que es fundamental, ¿no es cierto? No para el fin por el que está creado la universidad, que es, pues, obviamente para mejorar las condiciones de vida, preparando, digamos, nuevos marcos de entendimiento de nuestra realidad. Aquí se utiliza la autonomía, ¿no?, para sacarle plata a la universidad y para, de alguna manera, ascender, ¿no? Es un tipo de ascenso social medio así gris, ¿no? Distorsionado, etcétera. Pero me parece que la crítica es fundamental, la que hace Franz. Porque con esta crítica lo que te está haciendo, te está desvistiendo y te está mostrando una universidad desnuda y carente y casi famélica, digamos, del sentido del cual debería más bien sacar el músculo, ¿no es cierto? En cambio, está siendo famélica porque está siendo succionada hasta más no dar, y tenemos lo que tenemos ahora, es decir, lo que decía Franz, universidades que poco o nada hacen para que nuestras sociedades mejoren. ¿Qué dice, señora rectora, usted? Que es muy complicado hablar sobre y a partir de una universidad pública. Fundamentalmente, y todos los que hemos pasado por la universidad pública, estudiante yo de la universidad pública, todos nosotros, ¿no? Entonces nosotros sabemos a cabalidad, probablemente otras personas no, pero nosotros a cabalidad lo que es la universidad pública. Creo que Mayimbe no, porque como él es medio aristócrata, estudió en la católica. No, entonces no. Sí, pero es parte del CV también la católica, ¿no? Bueno, sí. Es parte del sistema público de universidades, claro, sí. Claro, pero es porque tienes plata, mucha plata, Mayimbe, es la verdad, ya. Entonces, había ganado ese tiempo. Bueno, pero entonces el tema del cogobierno, y mira, Alex, es importante, ya que estamos analizando y contextualizando nuestra universidad con otras universidades. Ajá. Yo, como sabes, tú viví en Colombia y llegué a ver la autonomía, y pongo entre comillas, universitaria, de las universidades en Colombia. La Nacional de Colombia, insigne universidad en la región, en todos los rankings, yo les cuento, para que vayan viendo por qué unas universidades están en el ranking y otras no, también desde una visión política, ¿no? Porque si vemos los rankings también de una manera meramente académica, pues vamos a botar datos cualitativos, si tú quieres, pero si entramos, por ejemplo, ya que estamos teniendo un debate político, yo te cuento cómo es la autonomía, y ahí tú dirás por qué unas universidades pueden decidir de manera más rápida, pueden aprobar reglamentos de manera más rápida, pueden manejar sus recursos. En el caso de los consejos de educación superior en Colombia, por ejemplo, forman parte un representante de la gobernación, por lo tanto un representante del Estado dentro de un consejo de educación superior de las universidades públicas. Los empresarios privados forman parte de los consejos de educación superior y otras instituciones ajenas a la universidad, por un lado. Y entonces tú dices, ¿de qué autonomía universitaria estamos hablando? Si al rector de una terna de notables, por supuesto, con altísima calidad, finalmente termina eligiéndolo el gobernador, ¿no? O algún capo de los empresarios privados conjuntamente con otros académicos. Cuando yo llegué a ver esto, que para mí era inverosímil, llegué a apreciar
la autonomía universitaria, y me paré en medio de todos y les dije, bueno, señores, eso no es autonomía universitaria. Autonomía universitaria, la que tenemos en Bolivia, por lo menos formalmente, desde el reconocimiento de la Constitución, más allá de la distorsión que se haga desde afuera y desde adentro. Comparto y decía desde el inicio que desde adentro se está distorsionando. Pero claro, como me decía mi colega y amigo director de la Católica, Emilio Barea, a quien le mando un saludo si me está viendo, me decía, qué terrible tener que dirigir una universidad como ustedes la dirigen, porque en la Católica no les preguntamos ni el color de globos que van a tener el día de su graduación, ¿no? O sea, miren la analogía, ¿no? En una universidad pública, hasta temas netamente académicos, especialmente del pregrado, y Franz no me va a dejar mentir, tenemos que preguntar en el cogobierno, en consejos de carrera, es decir, estudiantes y docentes votan, o no hay manera de aprobar. En consejos facultativos y en el consejo universitario, incluso, ponte tú un reglamento de altísima calidad de la investigación, los puntajes, las formas de titulación, los diseños curriculares, Alex, se deciden y se aprueban en instancias de cogobierno. Entonces, cuando hablamos de rankings, hay que comparar las universidades, pero hay que narrar y contar cómo son las otras universidades. Argentina, soy profesora de la Nacional de Tucumán. Hace mucho tiempo en Argentina, donde emergió el movimiento de Córdoba, hace mucho tiempo que no se les pregunta cosas a los estudiantes, ¿no? Entonces, yo me extrañaba, por ejemplo, que la manifestación del cogobierno, especialmente en el ámbito estudiantil, sea tan reducida en estos países, en Argentina. Ya te contaba en Colombia. Para que yo sea decana, querido Alex, ha votado toda la comunidad universitaria de mi facultad, absolutamente toda, ¿no? Y cuando uno va, nuevamente vuelvo al caso colombiano, que es el que yo conozco, ¿no? Ahí hay una terna, unas preliminares, y el rector elige de la terna quién va a ser el decano. Son marcadas diferencias, Alex, que hacen que una universidad pueda decidir llevar adelante procesos de una manera mucho más ágil incluso, mientras otra, y reitero, no es que sea mal, pero otras, como las nuestras, tengan que ser más democráticas, más inclusivas, participativas, pero además preguntando absolutamente todo a docentes y estudiantes. No, está bien, a ver. No, yo te entiendo y bueno, ya más allá de los rankings, supongo que eso y es medido con ciertas varas de efectividad y depende del ranking, está muy bien. Y a lo que tú dices, un poco siento que me dices que sí, somos democráticos y quizás los más democráticos de la región, etcétera, porque otras universidades y otros países, por supuesto que tienen otras dinámicas, ¿no? Y de repente son inclusive mucho más ágiles, claro, son mucho más de resultados, mucho más fácil, claro, mucho más, qué sé yo, pero entonces ese cogobierno a nosotros nos perjudica darle mucho poder a los estudiantes, nos perjudica, yo no sé, yo no estoy dentro de la universidad y tú lo sabes, pero me vienen diciendo que inclusive tienen fondos, ¿no?, que ellos mismos manejan, no sé si hay tipos de fiscalización, entonces también, digamos, ese gobierno mal entendido, porque está bien lo que tú dices, es decir, de alguna manera, qué maravilla construir una universidad entre todos, ¿no ve? Pero también ese tipo de democratización ya llevada al extremo, de alguna manera también distorsiona, digamos, los manejos desde el segmento estudiantil, o esta correlación también tan igualitaria, pues, tiene más o menos que los pone al mismo nivel político, ¿no?, dentro de la universidad, y se necesitan acuerdos y que los unos cedan para tener unas cosas y que los otros cedan para tener otras cosas. Es que tú has dado en el clavo. El principio de cogobierno en sí es el principio más grande de democratización para construir una universidad juntos. Pero la distorsión... O destruirla. La distorsión, ¿no? Es la distorsión del principio de cogobierno. Y te digo, no solamente por parte de los estudiantes, es la distorsión del cogobierno lo que genera estos problemas. Ahora, en general, esto es un problema estructural. Es muy difícil tener que dirigir, que decidir, ¿no?, cuando hay dos estamentos gobernando. Pero ese es el principio, querido Alex, de la universidad pública en Bolivia. Ese es el principio. O sea, es con lo que tenemos que convivir. Eso es. Y no se puede regular. ¿Cómo hacemos para regular? ¿Cómo Alex, hacemos para que esto no ocurra? A ver, Fran. Mayimbe. Mayimbe, perdóname, hermano. Dale.
Es que vos no eres de la universidad pública. Sí, ya veo que me han borrado de ese estamento. Sí, bueno, pero yo me hago una pregunta de sentido común. A ver. Así de sentido de abuela, ¿no? O alguien que tiene ahí... Mayimbe el sabio, dale. ¿Cómo le vas a dar cogobierno a estudiantes que justamente van a formarse a una universidad? Si los comparas, por ejemplo, en criterios, formación, principios, en solidez de argumentos, etcétera, están pues en clara desventaja con lo que es el estamento de los docentes, profesores, etcétera. Entonces, si tienes un escenario democrático en el marco de la autonomía y el cogobierno, estás pues entre dos estamentos que no son iguales. Unos llegan a formarse, están aprendiendo, van a capacitarse técnicamente, institucionalmente, etcétera, y hay otro estamento que ya tiene las capacidades desarrolladas. Entonces, eso para mí no logro comprender, ¿no? Porque claro, desde la experiencia de la universidad privada que yo he tenido, realmente no había democracia, había una autoridad que te decía este es el pensum, así trabaja la universidad, tú tienes que aprobar en este sistema, y cuando había un mal docente, al próximo semestre no lo veías también. Esa era la ventaja. Cosa que en la pública creo que no es posible. Bueno, a ver, dentro de tu argumento, que a mí me parece interesante porque es de sentido común, como dices, ¿no es cierto? Pero hay un tercer estamento, pues, ese es el problema, ¿no es cierto? Vos dices, bueno, están llegando los estudiantes, que son gente que está llegando, pues, a profesionalizarse, a especializarse, a conocer el ámbito de la política por ahí, pero hay otro estamento que es justamente ese estamento de estudiantes que son profesionales, que se quedan ahí y que ya están, y que se las saben todas, pues, hermano, ¿no? Entonces esos son los que manejan a las generaciones inclusive que están llegando a la universidad, ¿no? O sea, se ha convertido, Alex, es una escuela en un espacio de formación política, ¿no? Exacto. Porque yo a mí me parece que era la aspiración de los dirigentes. Yo incluso a Max Mendoza en los años 90 lo vi ahí en San Simón, porque yo a veces participaba en algunas reuniones. Y ellos, por ejemplo, este tipo de dirigencia que ve, su anhelo es llegar a la CUV para tener poder, para ir, para gozar de viajes, gozar de ciertos beneficios que les dan prebentalmente las autoridades, etcétera, como un anhelo que ellos tenían. O sea, en realidad esta democracia, como bien dice Fátima, al interior de la academia universitaria, lo que está generando es un espacio informal de formación o formación política, ¿no? Y ahí tienes fenómenos como de Max Mendoza, que deben ser muy específicos o particulares del sistema boliviano. Me imagino que es hasta un récord a nivel mundial, ¿no? Sí. Ya, bueno, y ¿sabes qué? Lo que a mí me llama la atención de lo que dices es que, bueno, ese Max Mendoza y esta nueva camada, digamos, de dirigentes dinosaurios, o como les quieras llamar, ¿no? Esta nueva vieja camada, ya no sé qué decirle, ¿no? Eterna camada. The Eternal. Nuevos fósiles. Claro, no, además que yo soy el más viejo del panel, y yo todavía recuerdo y veo cómo de alguna manera el debate universitario, ideológico dentro de la universidad, dentro de inclusive de estos universitarios que realmente eran universitarios decididos a cambiar el mundo, ha cambiado totalmente. En mi época, por ejemplo, los trotskistas se quedaban años y años y años, pero se quedaban justamente porque creían en la revolución. Siguen. Lo suyo era un asunto realmente ideológico, ¿no? Y de formación, ¿no? Yo veía ahí al Pánfilo Lora, ¿no? Los he visto durante décadas, ahí parados con la misma chompa, recitando, ¿no? Trotsky, ¿no? De memoria y haciendo recitar, ¿no? Entonces esos manes un poco que yo les creía, porque el siglo XX era el siglo del pensamiento fuerte, duro, ¿no es cierto? Un poco del dogma político, ¿no? Ahora el dogma es otro, ¿no? El dogma es así mercantil, barato, me parece bastardo inclusive dentro de la universidad. Mira que Max Mendoza, Dios mío, ¿no? O sea, además
además masista, miembro, o sea, cuando lo entrevistaron, lo primero que dijo, así como credenciales, como para que no lo jodan, es que se reunía con Evo Morales, que era su padrino, que tenía 70. Ahorita obviamente ya lo han descalificado totalmente, porque el MAS, no, cualquier partido político no se va a jugar por ti. Ahorita ya es un paria, ya lo quieren meter a la cárcel, etcétera, etcétera. Y es lamentablemente lo que pasa en toda la estructura del Estado boliviano. Tiene que pasar una barbaridad como esta para que se desnuden 1000 barbaridades más que las tenemos pues todos los días. Alex, yo tengo una pregunta para Fátima y para Franz. Dale. Queda claro que la autonomía obedeció a un escenario o una coyuntura histórica donde todos querían meterle mano en medio de la tensión ideológica, ¿no? A los contenidos, a la universidad, y claro, por supuesto, ha sido un cortafuegos contra todas esas intenciones en el siglo XX, ¿no? Entonces, este principio de la autonomía que nos ha graficado Fátima, que se puede concretar de diferentes maneras en distintos países, etcétera, de acuerdo a las necesidades sociales, institucionales de cada país, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si bien este principio se mantiene, ¿puede ser actualizado con normativa, nuevos mecanismos institucionales? ¿Es posible? ¿O finalmente cambiar la estructura de la universidad, tal vez con referentes de éxito a nivel mundial, etcétera, para orientarlo a la academia? Ya no como una instancia de democracia que está generando pues anomalías políticas en el sistema, ¿no? Esa es la consulta que les hago. Dale, querido. Claro, y es muy pertinente, querido Weimar. Estamos a puertas del 13º Congreso Nacional de Universidades. Alex tiene... Eso va a ser en Potosí. Eso va a ser en Potosí. Alex tiene su cuervo, yo tengo aquí mi libro, no sé si se logra ver, está aquí, mi Biblia del 12º Congreso de Universidades, y lo traigo justamente para que vean que el Congreso Nacional de Universidades es una especie de asamblea constituyente, si vale el término, ¿no? ¿Cada cuántos es esto? Aquí está la fecha, había sido el 2013 y el 2014 que concluyó el 12º Congreso Nacional de Universidades. Desde la fecha hasta ahora estábamos esperando este Congreso Nacional. Se dio una primera parte en Potosí, otra vez altercados, problemas, y ahora estábamos a la espera y pasa nuevamente esta situación. Es ahí, querido Weimar, donde si existe voluntad, y por supuesto voluntad política, pero por sobre todo compromiso de construir una nueva universidad, porque la universidad construye país, construye patria, genera desarrollo económico, más allá del discurso. Es real que eso pasa. Si hay voluntad, es en esa esfera en la que se generan reglamentos, normativas, se modifica el régimen académico estudiantil, el régimen académico docente, y absolutamente puede normarse, reconstruirse, deconstruirse, construirse absolutamente todos los procesos de la universidad, los reglamentos de la universidad. He escuchado a rectores salir ya con propuestas, por ejemplo, de la permanencia estudiantil, que yo concuerdo con Franz, no es en sí mismo. Te doy el dato, solo el 13% dentro de la universidad de los casi 44,000 estudiantes tienen más de 8 años. He preguntado ayer desde el rectorado, una carta oficial, que me den esos datos. No sé si antes alguna autoridad ha dado estos datos, pero nosotros queríamos, como estamos hablando tanto de democratizar, también abrir los datos de la San Francisco Javier. Supuesto. Te doy estos datos, los tengo aquí al lado mío, mira. Solamente el 12.7, que equivale a 5.605 estudiantes, tienen una permanencia igual o superior a 8 años. No es muy grande para la San Francisco Javier si comparas con la UMS o la San Simón, ¿no? Lo que significa que el 87% de nuestros universitarios tiene una permanencia menor a 8 años, ¿no? Ahora, se está hablando tanto de estudiar 2 carreras, que tampoco es un problema en sí mismo, pero de solamente el 7.4% de estudiantes estudian más de 2 carreras. Me refiero a 3, 7% de estudiantes, ¿no? Y bueno, estos datos son importantes y son buenos que la población los conozca. Abrimos la universidad, debería abrirse, por lo menos ese es mi sentir, para que la gente conozca. Por supuesto que es bueno interpelarnos nosotros mismos, repensarnos nosotros mismos. Y querido Weimar, espero, y les hablo a los delegados de mi universidad, porque ahora yo voy a ser representada por otros delegados, ya han sido electos en la asamblea docente. Franz, tienes aquí a uno de los delegados al 13º Congreso Nacional. Ahí lo vamos a fiscalizar a Franz. Así que
Bueno, ahí realmente se hablará de todos los temas. Y yo creo, te hablaba de antes y después, porque yo estoy casi segura que no se hubiera tocado el tema de la permanencia si no pasaba lo de Potosí. ¿No? Claro, no, ¿quién sabe qué más no se tocaba? Yo casi, porque es un tema al que no les gusta hablar ni tocar, ¿no? Es más que en allá. Bolivia, si no pasa alguna barbaridad, las cosas siguen como son. Yo realmente espero que hayan puntos álgidos que sean solucionados, debatidos, reglamentados, regulados, si queremos ¿Cuáles son esos puntos álgidos para ti? Yo creo que definitivamente el tema de la permanencia, una reglamentación, el tema de la elección en el ámbito estudiantil es fundamental. Tienen que haber filtros para evitar la prebenda, el tema prebendal. Y en esto yo concuerdo un poquito con Weimar en el tema de que existe ciertas situaciones de vulnerabilidad, si vale el término que utilizamos en estudios de género, en el sujeto subalterno que al fin es el estudiante, ¿no? En esta relación de subalternidad también que existe, y entonces es mucho más sencillo aplicar métodos prebendales, comprar conciencias, ¿no? Comprar votos, manipular, es mucho más sencillo, eso es mucho más difícil que pase en el estamento docente. Pero también te quiero decir del otro lado, y por eso yo interpelaba en casi todas las entrevistas que he tenido a los estudiantes, yo creo que ha llegado la hora de que se genere un movimiento social muy fuerte dentro de la universidad, porque si nosotros mismos no rescatamos, si los 44,000 estudiantes de la San Francisco Javier y los miles de estudiantes de Bolivia no rescatan el verdadero principio democrático de las manos de estos dictadores, estamos perdidos. La esperanza, querido Alex, tiene que estar puesta en ellos, más allá del 13º Congreso de Universidades. ¿Qué pasa con los miles de estudiantes que no asumen las riendas? Alguien me decía, no nos dejan. Bueno, salgamos a las calles. ¿De cuándo aquí las universidades o los estudiantes tienen miedo de salir a las calles? Ahora hay un objetivo justo, querido Alex. Tenemos que tomar las riendas nosotros, y espero que los delegados al 13º Congreso de Universidades también lo hagan. Bueno, sí, no, está bien, es decir, lo que tú dices es una poética, digamos, universitaria, eso de que hay que pues reaccionar, hay que manifestarse, etcétera, para que las cosas cambien, pero hay que tener reglas más claras, yo creo, ¿no? Yo creo que hay que ajustar la reglamentación para que no exista posibilidad, o minimizar, ¿no? O llegar al mínimo esa es la clave, candados. Claro, hay que ponerle candados al asunto. ¿Cuánto nos cuesta cada estudiante? Mira, yo en realidad... Al año. ¿A cuánto nos cuesta el Paquito que lo estamos haciendo estudiar aquí para que cambie la universidad? El Paquito va a cambiar la universidad. ¿Cuánto nos cuesta cada universitario? El rector de la UNSA daba una cifra enorme, ¿no? Enorme en dólares de lo que 3,000 creo, ¿no? Más o menos decía 3,500, entre 2,500 y 3,000 dólares. Yo diría que dependiendo de las carreras, ¿no? Claro, hay unas que son técnicas, hay otras que son cháchara. Tú preguntabas de los aportes, y antes que me olvide, por supuesto, les doy la palabra. ¿Cómo? Franz. ¿Cuánto cuestan, Franz? Hay que tienen menos estudiantes, decía. Bueno, continúa, Fátima, perdón. No, yo acabo con esto. ¿Por qué? Y yo me preguntaba desde que era estudiante, ¿por qué hay gente que quiere eternizarse en el poder como dirigente estudiantil o como dirigente en cualquier otra situación? ¿Qué es lo que busca? ¿Realmente hay dinero en la universidad? ¿Realmente pueden lucrar? ¿Es solo buscar poder? Imagínate tú, ya que has dado el nombre, Max Mendoza, manejaba universidades enteras, rectores enteros, quitaba dirigencias no solo estudiantiles, ¿no? Manejaba consejos universitarios. Hay una relación perversa. Claro, yo te doy el dato para el caso de la universidad y, bueno, yo termino con una pregunta. En el 2021, en la matrícula, y no me van a dejar mentir los estudiantes a quienes saludo, que están viéndonos, si no estoy mal, 5 bolivianos con 50 centavos iba a la full por matrícula de los, yo te digo, 44,034 estudiantes. 3 bolivianos a la famosa CUB, CUB, no al CEV, sino a la CUB, a la Confederación Universitaria de Bolivia, de donde este señor era presidente, ejecutivo, primer ejecutivo. Y 50 centavos iba también, 3 bolivianos al Centro de Estudiantes, perdón, y 50 centavos a la CUB. Había todo un despliegue de fondos, ¿no? Ahora, en la matrícula de este año, y se han quejado los estudiantes, ya no hay este desglose. Asumo que son los mismos montos, pero el estudiante de ahora no sabe qué porcentaje de su matrícula está yendo. Entonces, si hay dinero, Alex, te estoy diciendo que por matrícula se les descuenta a los estudiantes los montos que te estoy diciendo. Tanto para la CUB,
para la Federación Universitaria Local. Y ahora yo termino con esto. He visto estudiantes en redes, yo te cuento lo que he visto en redes, ostentando unos lujos tremendos, ¿no? Con unos aires de poder ya, digamos, que han nublado su entendimiento después de haber pasado por las federaciones universitarias locales. Mira, parece que es una de las razones por las cuales estas personas destrozan el principio de alternancia y se quedan años en la dirigencia universitaria. O sea, no hay nadie que les fiscalice a estos manes. En teoría hay todos los procedimientos de fiscalización, ¿no? Pero ¿cuán eficaces son? Creo que también ha llegado el momento de preguntarnos eso y de verdaderamente mostrar y conocer los procesos de fiscalización que han habido a estos dineros. ¿Cómo se divide el asunto del dinero que va a la universidad? Docentes, ¿cuál es el porcentaje que va a la docencia, a la investigación, administrativos? El porcentaje que va básicamente se va en sueldos y salarios, y hay un nivel de descentralización administrativa, ¿no? Cada facultad tiene un manejo administrativo de sus fondos y pero hay un nivel central que, por ejemplo, paga los sueldos y salarios de los docentes a través del dinero que entra del gobierno, ¿no? Pero tú sabes más o menos, tienes una idea general de cuánto va a la docencia, a la investigación y cuánto al aparato administrativo duro de la universidad. Tengo una idea en general, gran parte del dinero se va en salarios administrativos. ¿En cuánta luego diferencia? Docentes. ¿Cuál es la diferencia? Lo que sí es muy mínimo es el dinero que va o que está destinado a la investigación, por ejemplo, te doy ese dato, ¿no? Franz debe saber con mayor claridad los porcentajes, pero el dinero que va a la investigación es muy poco frente al dinero que se gasta, bueno, es también carga laboral, por supuesto, en sueldos y salarios de administrativos y docentes. Ahora, te aclaro esto y con esto termino. Hay facultades con una carga horaria docente. Está la Facultad de Economía, por ejemplo, mucho más grande, doy solo un ejemplo, que otra. Derecho tiene muchos estudiantes, pero pocos docentes. Un docente, mi amigo Luis Fernando Gorena, que me está viendo, tiene 1000 alumnos, cuando en otras facultades tienen 30, ¿no? El porcentaje no es similar. Entonces, el análisis es mucho más delicado, incluso bajando facultad por facultad. Pero en términos generales, la mayoría de los gastos de la universidad se va en sueldos y salarios a docentes y administrativos. Más administrativos. Más administrativos que docentes. ¿En qué porcentaje? Van casi similar. El porcentaje no lo sé concretamente, pero el porcentaje es mucho. Hay una carga administrativa más grande que carga docente. A eso me refiero. Ya, querido Franz, al respecto, ¿qué opinas? ¿También habría que regular esto? ¿Habría que regular las prioridades de la universidad como universidad? ¿O ya es muy difícil desmontar? Claro, hay que regular. Hay una pregunta de Weimar bien interesante, ¿no? Y yo partiría así brevemente de, digamos, dos asombros, ¿no? En primer lugar, una cosa que me asombra de la universidad: ¿por qué no es meritocrática la universidad? O sea, está bien, ¿no? Somos una universidad democrática internamente, pero somos una universidad que produce conocimientos. Y la producción de conocimientos genera méritos, o sea, ni más ni menos. La universidad en sí misma genera méritos en la persona, porque la persona que tiene su profesión y tiene su cartón, y si tiene un posgrado, es una persona que tiene, por ejemplo, mejores posibilidades de trabajo que otra que no lo tiene. Pero la universidad en sí misma no es meritocrática. Tú tienes de pronto, y esto pasa en la Universidad Nacional, autoridades que en su vida han escrito un libro, que en su vida han presentado un solo artículo en revista indexada, que en su vida han asistido a un congreso internacional de ciencias en su campo de actividad. Podrán ser ingenieros, podrán ser sociólogos, abogados, lo que quieras, en su vida. Y ellas son autoridades universitarias. Entonces, ¿dónde está ahí la meritocracia? Es obvio de que no existe la meritocracia. Entonces ahí hay que, creo, mirar dos cosas. Uno, al pasado glorioso de esta Universidad San Francisco Javier. Hay que recordar que había épocas en que sí había meritocracia, en que, por ejemplo, Jaime Mendoza fue rector de esta universidad, ¿no? Un personaje, pero absolutamente deslumbrante, ¿no? Desde todo punto de vista, novelista, historiador, un gran médico, etcétera, y un gran docente, por supuesto, y un gran rector. Entonces hay que mirar que en algún momento, en el origen, estábamos bien, pero ahora no estamos del todo bien. Como te digo, no hay meritocracia.
Y en segundo lugar, mirar a otras universidades también como propone Fátima. En otras universidades, si uno ve quiénes son sus rectores y vicerrectores, son personas e incluso de bastante edad, que tienen tras sus espaldas una buena cantidad de libros, muchos de ellos traducidos a otros idiomas, y que son referentes en su campo de la ciencia social o de la ciencia en general. Referentes, pero, ¿no? Y eso, por supuesto, le da prestigio a la universidad, porque se dice, tal persona es el rector de la universidad, tal persona es autoridad, y por lo tanto la universidad tiene un prestigio porque está mostrando que quien está a la cabeza es pues un académico, ¿no? Este es el problema, y la solución pasa por ahí también, porque la elección de las autoridades sea también regida o tenga por lo menos algún mínimo de principios meritocráticos en la universidad. Segundo elemento, ¿no? Yo creo que se ha ido ampliando las prerrogativas de los estudiantes y eso está generando lo que ha generado en Potosí. Antes yo también he sido dirigente, al igual que seguramente Weimar, tú, Alex y Fátima, ¿no? Antes nosotros teníamos escasas prerrogativas como cogobierno, digamos. O sea, por ejemplo, no había un acceso directo a recursos como señala Fátima. Te daban, es decir, no nos daban directamente, como 5 bolivianos por cada estudiante que iba a la dirección, y además no nos decían, tomen este dinero y no rindan cuentas. No había eso. No teníamos posibilidades de definir becas comedor, becas trabajo, etcétera, y distintas cosas. Entonces, claro, como se amplía las posibilidades, se amplía, digamos, por así decir, lo que está en disputa, y lo que está en disputa no es un elemento académico, ni siquiera es ideológico, sino es netamente material, porque es la disputa en torno a recursos y ventajas institucionales. Lo que ocurre es lo que ha ocurrido en Potosí. Eso es, porque la gente hace política porque busca recursos, ¿no? Y eso es algo que hay que, por supuesto, repensarlo, ¿no? Hay que repensarlo como muchas cosas, y claro, a ver, veremos si la próxima semana se inaugura este congreso donde vamos a estar, y ojalá se repiense en todos estos temas, ¿no? Siempre, claro está, teniendo como norte la defensa de la autonomía y del cogobierno, que son básicos, pero que deben también ser, que deben volver, digamos, a su origen, ¿no? ¿Para qué han sido pensadas? ¿Para qué se las ha defendido y se las ha conquistado finalmente para la universidad, ¿no? Es así. Pues bien, ¿qué asunto, ¿no? Y tienes toda la razón, de pronto no se están discutiendo las cosas que se deben discutir y tenemos que enfocarnos a cosas más terrestres, como el dinero, qué hace con el dinero. Y te tengo el dato, Alex. De los 493 millones, se paga 358 millones aproximadamente en sueldos y salarios. Bueno. ¿Qué te imaginas? A investigación, 1.5 millones. A becas, 7 millones. Ahí están los datos, hago mi tarea. 7 millones para becas, y lo que te decía, la FUL capta sus propios recursos a través de estos aportes que da cada uno de ustedes, estudiantes, en su matrícula. En la matrícula paga, ¿no? El presupuesto, ya te digo, más o menos está dividido de esta manera que te digo. Como te decía, ahora ya con datos confirma lo que te decía. Además, bueno, de este escándalo de gángsters como el Max Mendoza, que deben haber muchos, es un escándalo eso de que solo haya 1% a la investigación y a la producción de conocimiento, que es al final, bueno, es la profesionalización de nuestra sociedad, el fin de la universidad, pero también pues la investigación y la producción de nuevos nortes de conocimiento. Entonces, a ver cómo se va transformando. Esperemos realmente que esta universidad, que tiene un anclaje en el pasado bien pesado, de Universidad Mayor Real Pontificia, con todos los títulos, pueda pues modernizarse y llevarnos de la mano a este siglo, a las nuevas generaciones, ¿no? De la manera que mejor se pueda, pero por el momento está en el ojo de la tormenta y de la opinión pública, y es algo que, bueno, de alguna manera muchos sabíamos, que la Universidad Pública Boliviana
tiene su crisis, tiene este tipo de problemas estructurales y que debemos pues cambiarlas si queremos cambiar también Alex. Bolivia. Dale, Mayimbe, hermano. Sí, creo que en su respuesta Franz ha tocado el punto de tensión, ¿no? Si los objetivos realmente de la universidad pública, si es un espacio democrático para conseguir un fin académico o si realmente su finalidad es ser un espacio democrático, no más. Entonces, ahí creo que la meritocracia es muy importante porque genera competitividad. Y yo en mi vida nómada laboral, que un tiempito estuve también por la universidad pública, vi que hay una cultura del trabajo totalmente laxa. No hay competencia en el sentido académico que genera méritos y claro, por supuesto, entonces generabas pues una especie de relajación, de un ambiente así totalmente displicente en cuanto a lo académico. Eso es lo que yo pude percibir al estar un corto tiempo en la universidad. Entonces, sin duda que si se impone el criterio de la meritocracia, los resultados académicos, los rankings, que tiene que ser visible para todo el mundo y no tener cuestionamientos, yo creo que va a generar competitividad en el sistema universitario y ahí está, creo que el gran desafío para encarar esta época tan difícil que nos toca vivir, ¿no? Porque si es que un catedrático entra y se titulariza, ya estuvo. El man se queda y se quedó para siempre. Es más o menos así. Es más o menos esa la crítica que hace, Franz y también Weimar. Es decir, entran y ya estamos asegurados, entonces no. Sí, ahora lo que decía también para la elección de autoridades, Franz, le ha dado yo que en el blanco o en el punto. O en el negro. Porque yo conozco muy pocos políticos que sean buenos científicos. Un científico bueno creo que nunca va a ser político, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo coordinas eso? ¿Cómo haces que un académico sea tan popular para tener el voto y ser la autoridad, ¿no? Eso también me parece de suma importancia que en este Congreso puedan ver esos equilibrios para que realmente, si un académico, un científico de prestigio dirige una universidad, por supuesto que le va a imprimir ese sello a todo lo que se hace, ¿no? Y por supuesto que también va a ser un desafío para el confort que muchas personas gozan o tienen en la universidad pública, ¿no? Bueno, sí. ¿Cuándo es el Congreso, me dijiste, Del Fátima? 23 al 27 y por supuesto ¿De ese mayo? es el reto, claro. Ya, y eso no se va a suspender, ¿no? Entonces están las voces, pero creo que se mantienen, Y el próximo también año en las Tomás Frías, en Potosí, ¿no? Y el próximo año son las elecciones aquí. Este año, en noviembre. En noviembre ya. Sí, en noviembre. Cerquísima. Ya. Bueno. Listo, te quiero agradecer mucho, querida Fátima, el que hayas podido acercarte a la mala educación. Ya sabes que te queremos como persona y también te admiramos como mujer. Bueno, gracias. Entonces, cualquier rato te vamos a estar molestando. No, feliz. Y el reto que tenemos que caminar rumbo a estos 400 años, no se olviden, el 2024 cumplimos 400 años en esta universidad que, como siempre digo yo, ha construido patria, ha construido región. Es esto, combinar una universidad pública, amplia, democrática, inclusiva, con una universidad altamente meritocrática, académica, científica. Combinemos, estos dos equilibrios son necesarios para poder llevar a un norte bueno a nuestra universidad. Bueno, así sea. Querido Franz, tus últimas apreciaciones, hermano. Muchas gracias por la invitación, y solamente rescatando este dato que manejaba Fátima, el 90 y tantos % se pasó el salario y muy poquito para la investigación. Eso ya te está marcando, retratando a carta cabal cómo está la universidad. Sí. Pues bien, vamos. Nada más, muchas gracias por la invitación y siempre atentos pues a la misma, estimado Alex. Dale, Cholo, ilustrado y visceral. Gracias a ti, hermano, ¿no? Y que yo recuerde, el último gran humanista que fue rector de la universidad habrá sido don Roberto Alvarado.
¿no? Seguramente, ¿no? Fue el último Marxista. humanista, además, ¿no? Como rector, Sí. ya después nos desbarrancamos. En fin, y vos, querido Mayimbe, el quedado. No le han dado su visa el quedado. Aquí está el dato Ahí que- está, va a que haber creo que dice pelea, toma, el cuervo. toma. Sí, Odia dice al que no va a gato. entrar a la universidad el gato porque no quiere ser dirigente, dice. El cuervo es sabio, el cuervo es un sabio, ¿ya? Entonces, una vez más, Con la Frida, la próxima traes a la Frida y aquí hacemos un choque de mascotas, así sangriento, como el Coliseo romano. Gracias, Fati, a ver si nos comemos un cono pizza donde nuestro amigo Juan Pablo la graba, a quien mandamos un saludo. Y ahí conseguimos la charlita, pues, querida amiga, ¿ya? Que tengan todos, ha sido una conversación con Franz Mayimbe y la rectora en ejercicio, decana y amiga nuestra, Fátima Tardío. Esperamos que usted lo haya disfrutado, sobre todo, les mandamos saludos. Mañana, 8 de la mañana. mañana hay reprise, 8 de la mañana, vayan a la Fexpo. ¿Ya fuiste a la Fexpo? Sí, a los Carcas ayer. ¿Y lloraste? Lloré. Sí, De yo por retorno yo- al yo amor, por eso- enamorado. Yo por eso no fui, porque tengo roto el corazón, entonces hubiera estado llorando a moco tendido. Bueno, pero ya, tocará. Entonces nos vemos la próxima semana, señores, aquí en el mejor programa del universo, eso ya nadie lo discute. ¿Qué Oscar Crespo? ¡Ah! Lo odia el Oscar Crespo, el cuervo picotero. Porque para ser mal educado, primero hay que tener una buena educación. Estimados oyentes, aquí iniciamos una charla sobre todo y sobre nada. Una invitación para recorrer el arte, la política malentendida y la música que nos formó y deformó. El Diablo Uma presenta La Mala Educación.